preocupe, no tiene que llevar la cámara porque usted va manejando, y mejor concéntrese en manejar y nos va escuchando. Ando con audífono, la ventaja, entonces. No se preocupe. Bueno. Es que ya voy cerca, voy por la roca, así que ya casi le caigo, voy casi proactivo en la casa. Muy bien. Bueno, Josué, tal vez usted que está ahí en un escritorio en fondo de bikini, puede buscarnos por favor la Ley General de la Administración Pública para hacer un breve recordatorio de lo que significa el principio de legalidad, y una vez que hagamos eso escucharemos las tareas de cada uno. No quisiera, por favor, miren, yo sé, y no lo digo con mala leche, ¿verdad? No lo digo con mala leche, lo digo más bien en buen plan. Es decir, si tienen dudas y todo, finalmente yo para eso estoy aquí, ¿verdad? Para pues aclarar de todas las dudas que ustedes tengan. Un segundo para poner esto que se grabe. Yo no sé dónde van estas grabaciones y yo no sé, pero ahí se está grabando. This meeting is being recorded. Ya eso es bastante. Algún lado cabe, profe. Exacto. Yo las acompaño nada más cada que yo las hago. Exacto. Entonces, sin ánimos de, digamos, callarlos a ustedes, porque más bien me gusta que hablen y que se expresen y todo eso, ¿verdad? Pero no quisiera que la tarea nos lleve 40 minutos o una hora, no sé qué. Yo pienso que cada uno lo dice rápidamente para corroborar y listo, y avanzamos, porque hay materia que ver, ¿verdad? Sin embargo, ya les digo, si tienen alguna duda, pues nos detenemos. Josué nos va a leer el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, que ya lo leímos, ¿verdad? Ya lo conocemos, pero que sirva, Josué, como un preámbulo para que cada uno nos dé un ejemplo de cómo se aplica o cómo, bueno, de cómo se aplica correctamente el principio de legalidad y cómo no se aplica. Bueno, uno dice, pero es que como un ejemplo de cómo no se aplica. Bueno, un ejemplo de un funcionario público haciendo algo que la ley no se lo permita. Eso es facilísimo, ¿verdad? No tiene uno que conocer todos los artículos y todas las leyes para decir alguna ilegalidad, ¿verdad? Entonces, Josué. Dice así, artículo 11. Dice, la administración pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 2. Se considera autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. Josué, pero digamos, si yo soy un funcionario, usted trabajaba en el Ministerio de Seguridad, ¿era? Sí, señor, correcto. Ok, usted que es funcionario del Ministerio de Seguridad, dice ese punto 2, léalo otra vez, porque creo que en la clase pasada no llegamos hasta el punto 2, nos emocionamos mucho con el punto 1 y no avanzamos. Dice, se considera autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita. Ojo, el acto regulado expresamente por norma escrita. Nada más César ahí con el micrófono. Un toque. Perdón, profe, disculpen. Entonces, Josué, el acto que se encuentra regulado por norma escrita, si el ministro entonces viene y le dice, no, Josué, tranquilo, digamos, estoy poniendo un caso muy loco, ¿verdad? Pero para qué sirva. Josué, tranquilo, el arma que usted tiene, el reglamento no permite que se la lleve para su casa. Bueno, no sé si lo permite. Profe, o no lo vieras permite. qué curioso, pero no sé si quiere que dé de una vez el ejemplo que traigo acerca de eso. Bueno, está bien, dale, está bien. Listo, vea. A nosotros en la función pública, yo pertenezco a la Policía de Control de Drogas. Uh-huh. Entonces, hubo un tiempo en que se nos dijo que pues las armas oficiales no se podían llevar a uno a la casa. Entonces, fue nada más algo completamente dicho, no existió una directriz. Ahí está, ese punto. Está. Para realizar esa prohibición, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, ese es el ejemplo que yo traigo.
¿qué fue lo que pasó? Según el artículo 37 de la ley 7530 de armas y explosivos, indica expresamente un permiso especial para portar armas de fuego permitidas para la defensa personal. En casos de urgencia comprobado será necesario un permiso especial extendido por el departamento. Entonces, abajo dice, no requiere este permiso especial. Dice, no se requiere este permiso especial, aunque sí el permiso de portación de armas, los miembros de los supremos poderes, los funcionarios de la policía encargada de control de droga y los de la policía judicial. Entonces, atendiendo el principio de legalidad, la norma que encontramos aquí está expresamente dicha, que sí se puede. Que usted no requiere del permiso especial. Correcto, de que no requiero el permiso especial para poder... Lo exonera a usted de ese permiso. Y como esa exoneración está expresamente regulada por norma escrita, el ejemplo que yo le iba a dar era, mire, pero ¿qué pasa? Justamente eso, y por dicha que me entendiste, ¿qué pasa si el ministro llega y le dice, pero es el ministro, y le dice, no, José, vos llévatela y digamos, en Estados Unidos, que es muy famoso, y para que haga match, ¿verdad? En Estados Unidos, que es muy famoso como el deporte, que no es un deporte, que a mí no me parece, pero bueno, lo vamos a poner como ejemplo, de cacería, ¿verdad? De cazar venados. Y él le dice, no, tranquilo, llévesela a cazar, usted a cazar leones o elefantes o qué sé yo, y usted dice, no, es que vamos, el ministro me está autorizando, ¿qué más necesito yo? Si mi jefe, el ministro, y que también es, digamos, que también es influyente en el gobierno, bueno, mire, me importa exageradamente poco quién sea el ministro o quién no sea. Simplemente la norma tiene que estar debidamente regulada, escrita. Si no lo está de esa manera, no existe, punto. Se está violentando el principio de legalidad y se está haciendo algo que es ilegal. Ya está. Correcto. De manera tal que tu tarea, bueno, entonces ese es el incumplimiento, y el cumplimiento del principio sería, pues, bueno, que no le pidan nada o que no le regulen nada para que se la lleve usted. Correcto, así es. Yo tengo algo similar en otra área, profesor, más o menos hablando. Un momento, César, solo quiero saludar aquí un saludo bien especial a nuestro compañero Dean John Hernández, porque miren, vean ustedes cómo en la vida es tan cambiante. Mario no solo perdió la Champions League, sino el curso, de manera tal que uno tiene a veces que sopesar cosas, ¿verdad? A veces uno tiene que valorar, bueno, si pierde todo o pierde solo algunas pocas cosas. Mario lo perdió todo. Bueno, Buenas Mario, noches, profesor. Pero puedes quedarte, no hay ningún problema. Sí, ya que vaya tenido. Buenas noches, profesor. Hola, doña Marjorie, aquí estamos hablando un montón de tonteras. Qué vergüenza. No, estoy preocupada porque aquí son las 2 de la mañana, profesor. Santísima, que usted está, ¿a dónde está? En España. Jesús de la misericordia. Bueno, ahí nos trae algo, aunque sea una paella. Por eso yo le mandé al personal la tarea y todo, por si no me podía conectar. Una capita real para el profe. Muchas gracias por su puntualidad y por su responsabilidad. ¿Qué dijo Mario? Una camisa del Real para el profe que le lleve. Ay, puña, sería un detalle. Pero, ya regresamos. Con eso casi que pasa el curso. Totalmente, pero por supuesto. Bueno, regresando a lo que nos importa, a lo que nos ocupa. Bueno, entonces en el caso, por ejemplo, que una persona está solicitando y norma, vamos a usar la caja como ejemplo, se mete al sistema de la caja, pone todos los datos, todos los requisitos, tiene el tiempo y todo, y hay que nombrar, por ejemplo, un subalterno en enfermería. Las personas encargadas dicen, mira, aquí tengo estos requisitos, y el jefe llega y le dice, mira, contratemos aquí a la muchachita esta, porque tiene el requisito más importante para mí. La parte trasera es más grande que todo. Mira, profe, mira, jefe, pero esta persona y esta persona tienen más requisitos. Sí, pero no, yo quiero que contrates a esta. Obviamente, el otro funcionario tiene que seguir las órdenes de su jefe y contrata a la persona menos idónea al puesto. Ahí están cumpliendo e incumpliendo completamente todos los requisitos.
Bueno, exacto. Para una contratación se tiene que seguir el proceso que esté normado vía reglamentariamente en la caja y el no seguirlo, digamos, claro, tener razón, representa una transgresión o una violación o una, ¿verdad? Ahí es que queda, es lo que hablabas ahorita, el que queda ahí indefenso al final es el que hace la contratación. Si el jefe le pasara por escrito, yo quiero a esa muchacha porque tiene atributos de otra clase que me gustan más, él debería, él es el que se expone. Si el jefe le pasa la nota, que es lo que vos... Se le cortó, César, pero su ejemplo es preciso y es correcto. Lo que vos explicabas te cae a vos, no me cae a mí. Sí, solo que no te escuchamos todo, pero lo que te escuché es correcto. Entonces, ese funcionario, ¿cómo podría, digamos, defenderse o alegar que no va a cumplir eso? Bueno, con el artículo que leyó Josué, ¿verdad? Que es la segunda parte de ese artículo 11. Listo, César, gracias. Avancemos. Pero está bien, estuvo bien. Sí, excelente, gracias. Catherine. Gracias, profe. Sí. Tengo, digamos, una consulta a lo que yo investigué sobre la tarea del día de hoy. Dice que para mí, digamos, el cumplimiento de el principio de legalidad sería que a una persona que se le esté inculpando en, no sé, X delito, o que no, ¿cómo le explico? No puede, para decírselo así en palabras básicas, no se puede imponer una pena sin un juicio previo. Sí, eso es cierto. ¿Qué con eso? Eso sería, digamos, el cumplimiento de un principio de legalidad en materia penal. Sí, digamos, sí, y, bueno, sí, porque el principio de legalidad, la ley estipula que nadie puede ser condenado, ¿verdad? En el Código Penal, no vamos a entrar aquí a ver artículos del Código Penal porque no es del caso, pero digamos, la ley estipula eso. Entonces, cualquier cosa que se aleja de eso, claro, es ilegal y además el juez que le impone esa pena está incumpliendo con el principio de legalidad porque la ley le ordena a él cuál es el procedimiento que tiene que seguir para llegar al resultado que se llama pena o condena o resolución. Entonces, exactamente, es correcta tu apreciación. Ok, y el incumplimiento sería lo contrario a... No, eso es un incumplimiento. Ajá, ese es el incumplimiento. Y un juez que aplique el principio de legalidad es un juez que te siga todo el proceso que el Código Procesal Penal le determine para enjuiciar a una persona. Así de fácil. Correcto. No sé si me expliqué mal. El incumplimiento sería que no se lleve el proceso indicado. Ese sería el incumplimiento. Y el cumplimiento sería darle el debido proceso a una causa o trámite. Exacto, porque el Código Procesal Penal establece todo lo que se tiene que hacer cuando una persona es imputada de algún delito X. Ahora, ¿qué pasaría? Sería mi aporte con la tarea. Súper, es muy sencilla, claro. ¿Qué pasaría si el Código Procesal no regula ningún proceso para someter a un juicio a una persona? Bueno, sería una anarquía y los jueces podrían resolver según lo que le parezca y lo que quiera, ¿verdad? Bueno, eso no pasa, entonces sí, no. Eso es la aplicación del principio de legalidad, correcto. De hecho, digamos, había muchos ejemplos después de haber entendido un poco, digamos, el principio, que se me venía a la mente. Usted, Catherine, usted que trabaja en la función pública, todas las actuaciones suyas obedecen al cumplimiento del principio de legalidad. Todas. Y las actuaciones suyas, Catherine, que no estén apegadas al principio de legalidad, son ilegales. Entonces, todas las acciones que usted haga que sean legales, que yo espero que sean el 100%, usted las hace porque está apegada al principio de legalidad. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad es que usted puede hacer
única y exclusivamente lo que en la ley se le permite hacer, tal y como dijo Josué. Y uno dice, pero si en la ley se infiere, digamos, algo, no sé, un ejemplo, bueno, es que, digamos, queda como interpretación, y no. El inciso 2 que leyó Josué, Catherine, expresamente establecido en la ley de manera escrita. No importa, en la ley, digamos, no puede ser que la ley diga, digamos, Catherine, bueno, un juez, el proceso que tendrá que seguir tiene que preguntarle al ministro de Justicia y tiene que seguir el proceso que el ministro diga. Bueno, una ley que diga algo de esa manera está incumpliendo con la misma ley, ¿verdad? O sea, y ninguna ley puede, digamos, anteponerse o chocar en ese sentido. Bueno, pues sí puede, pero digamos, una cosa de esta no va a pasar, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles, pero no va a pasar. ¿Por qué? Porque no puede quedar tan abierto, porque el principio de legalidad no funciona de esa manera, funciona en la manera del inciso 2 del artículo 11, que es, todo tiene que quedar expresamente establecido en la norma escrita. Ya está. Permiso, profe, yo tengo un ejemplo, o sea, parecido al mismo tema de penal, pero no es el mismo. ¿Quién me está hablando? Pues que no la veo. Caroline. Ah, Caroline. Es que qué pena, pero dame un chance para prender la cámara. Sí, mejor, para... Ya vale. Ajá, ahora sí, Caroline. Por ejemplo, una pena por hurto. ¿Cómo es? ¿Caroline Marian o Marian Caroline? ¿Cómo es? Caroline Marian. Caroline Marian. Bueno, muy bien. Bueno, una pena por hurto, o sea, tiene una duración de 3 meses a 3 años. O sea, que si el juez dice, bueno, a mí no me parece, le voy a poner más, ahí está el incumplimiento, ¿verdad? Totalmente. Porque dice muy claramente que es de 3 meses a 3 años. Si se pasa o no, o sea, ya ahí está incumpliendo. Totalmente, es un ejemplo buenísimo. Si él sigue viendo trabajo, ¿verdad? Y da la pena correcta, establecida por la ley, que claramente la está dando, entonces, bueno, que está escrita claramente, entonces ahí ya está cumpliendo bien su trabajo. Exacto, totalmente. Y ojo, Caroline, también existe un grado, en la lectura que yo les mandé, explicaba un poquito el principio de legalidad y un poquito el tema de la discrecionalidad, que alguien me había dicho, no, era doña Marjorie, que me había hecho unas preguntas sobre la discrecionalidad y que tuvimos como un debate sobre eso. Entonces yo les mandé esa lectura. Vea, Caroline, entonces ahí el juez tiene algún grado de discrecionalidad, porque la ley lo que le establece es un rango de acción. Entonces usted en ese rango de acción se puede mover como usted quiera. Ahora, suave un toque, esto es materia penal, ustedes ya lo verán en derecho penal, y yo soy pésimo para penal. Bueno, casi que para todo, pero para penal más que todo. Entonces, hay parámetros objetivos, digamos, para determinar porque si en el caso hay atenuantes, ¿verdad? O hay elementos que minimicen la pena o que los maximicen, ¿verdad? Digamos, ya para eso hay todo un juicio, ¿verdad? Para explorar esas situaciones. Pero hay un grado de discrecionalidad porque la ley no es tajante y no le dice, para un hurto la pena son 1500 años. No, sino que hay un rango donde usted como juez se puede mover. Entonces no es discrecionalidad total, para que entendamos el tema de la discrecionalidad. No se puede salir de eso, pero en eso puede actuar, digamos, según parámetros objetivos y según lo que vaya determinando. Puede ponerle 4 meses, 5 meses, todo siguiendo el rango. Dentro del rango. Hola, muchas gracias. ¿Quién más? Marjorie, con la tarea. Profesor, un principio donde la ley se cumpla. Bueno, está muy claro que es, por ejemplo, todo lo que hace la administración pública. En el caso, por ejemplo, un ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social, que le indican los deberes y funciones de dicha institución. Por lo cual la misma debe de buscar una manera de cómo cumplir con dichos preceptos, ¿no?
con dichas acciones. Tiene razón completamente, lo que pasa es que es muy general, pero sí, digamos, sí es cierto, está bien, pero digamos, ahí podríamos poner un empleado, un funcionario, no me gusta la palabra empleado, un funcionario de la caja que haga, que cobre a los patronos, que cobre el 10,5% de cargas sociales que la ley establece. Eso es cumplir con el principio de legalidad. A otro que le diga, mira, no te preocupes, pagame solo el 8,1 y me pagas otra parte a mí como por debajo y yo te pongo que sí lo pagaste, o no sé si las plataformas, no sé si se puede una cosa de esas, nunca he trabajado ahí, pero digamos, ¿verdad? Un cobro que no sea el porcentaje establecido por la caja, que es el 10,5, ¿verdad? Bueno, violenta el principio de legalidad, tal cual. Exacto. ¿Quién más? Luis Diego creo que levantó su mano para la tarea. Bueno, Luis Diego no está. Dale, Iván. No, al principio sí se te escuchó, pero ya no, ¿verdad? ¿O fui solo yo? No se le escucha. ¿Tiene el micrófono? Ya, ahora sí. ¿Y a mí? Ahora sí. Un momento, Diego. Diego, dame un toquecito que estaba Iván. Dale, Iván. ¿Sí se escucha ya? Sí, súper, ahora sí. Ok, gracias. Sí, bueno, buenas noches. El ejemplo que yo traía es sobre los requisitos para la naturalización, por residencia. Creo que es la ley 1155. Existen varios requisitos para que la persona el extranjero residente en nuestro país pueda optar por la naturalización, ¿verdad? Un ejemplo de eso es que el funcionario encargado de esos trámites, la persona que los recibe, pues reciba algún chantaje, ¿verdad? O facilite alguno de esos trámites a la persona para contarle obtener su nacionalidad, ¿verdad? Su naturalización. Que la persona pueda... Correcto, se brinque alguno de los requisitos o lo facilite, no sé, ¿verdad? Lo obvie por ahí y que le haga más sencillo el trámite a la persona. Exacto, digamos que un mae que lo conozca y le diga, no sé, que no sé los requisitos cuáles son, porque en realidad que no los conozco, pero digamos, creo que hay un examen como de historia. Entonces que diga, no, yo sé que usted es bien estudioso y tal, y no le voy a hacer eso porque yo te conozco y sé que no pasa nada. Y ya vos tenés 20 años de vivir aquí. Entonces, claro, bueno, no lo puede hacer porque es obligatorio según el principio de legalidad, tal cual. Gracias, Iván. Con gusto, gracias. Diego, ibas a hablar. Ahora sí. Buenas noches, Diego. Se te escucha muy bajito. ¿Del qué? Bueno, Diego probablemente tiene algún problemita ahí de conexión. ¿Quién falta? Bueno, ahí faltan todos, yo creo, faltan varios. Yo. Dale. Yo, profe. Dale, Nemesio. Bueno, dice que cómo se cumple el principio de legalidad, dice que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Ellos están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse a facultades no conocidas en ella. Ese es el principio de legalidad. Y el otro que no cumple con la ley es... Sí, pero a ver, ese es el concepto. Eso está bien, pero el concepto ya, bueno, digamos, lo que queremos es un ejemplo. Que usted no... Sí, un ejemplo. Ya, y digamos, como los empleados de la municipalidad, cuando se dan permisos de construcción, que ellos, digamos, alguien construye una casa y no ha pagado permiso, entonces ellos van y por allá lo enrolan y le pasan algo, porque si no les botan la construcción, entonces ellos se hacen los que no ven. ¿Y qué es que lo enrolen? Ya, y que lo enrolan es que pasan por debajo la jugada, la platita por debajo. Okay. Entonces ellos, eso es
no cumplen con ese es el principio de legalidad, digamos que ellos no se prestan para eso. Exacto. Hay muchos funcionarios que se prestan. La famosa dádiva o regalía, pero es que ese rol estuvo Sí. Salud, Briana. Y el otro, profe, es, Gracias, digamos, profe. otro que no cumple con la ley es, digamos, la consecuencia de no cumplir con la ley es la aplicación de una sanción. Esto significa que el incumplimiento tiene un efecto generalmente negativo para el infractor, digamos, como ellos, que si no cumplen, en ese caso el alcalde se da cuenta, los sanciona, porque no está cumpliendo con la norma, el principio de legalidad. Exacto. Sí, es un poco general, pero el primero ya estaba bien específico. Entonces, bien, Nemesio, gracias. Briana. Tal vez en la parte de cuando a alguien le toca dar pensión, ¿verdad? De un padre de familia, digamos, que le toque dar pensión, a la hora de que no cumple con la fecha o con la cantidad exacta que el juez le dictó, digamos, ahí está el incumplimiento de la ley, digamos, pero en el momento que, digamos, a esa persona se le arreste o se le cite, se está cumpliendo la ley porque él no ha cumplido. Sí, pero ojo, sí, pero no. Porque, a ver, cuando la policía va y lo arresta, la policía sí está sujeta al principio de legalidad, porque la policía son funcionarios públicos del Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, el papá, bueno, es un poco, hay papás irresponsables y mamás irresponsables, digamos, el padre de familia o la madre que no pague su pensión no está violentando, Briana, el principio de legalidad, porque no, aunque sea un funcionario público, puede ser, poneme el presidente, el magistrado, lo que vos quieras. Pero sí, pero no está al lado, ya lo entendí. No está sujeto al principio de legalidad. Ahora, pero es que usted me dice, está violentando la ley, ¿sí? Es un delito, entonces, o un incumplimiento, y por eso va para la cárcel. Pero no porque esté violentando el principio de legalidad. Ahora, ¿por qué la policía lo está arrestando? Porque la policía tiene que cumplir con el principio de legalidad que los obliga. Si una pareja denuncia que no le pagaron, tiene que arrestarlo. Eso, ahí sí se cumple el principio de legalidad. Profe, bueno, yo iba a dar un poco el ejemplo. Solo un segundito. ¿Y queda claro eso, Briana? Sí, profe. Y es un ejemplo que me gusta mucho porque, digamos, no todo incumplimiento de la ley es un incumplimiento del principio de legalidad, de ninguna manera, porque el principio de legalidad aplica únicamente para los funcionarios públicos o las personas que en un contrato estén haciendo negocios con el Estado. Perfecto, profe, perfecto. Mónica, tu ejemplo, tu tarea. No, bueno, pero más que todo también una duda, porque yo me iba a quedar más o menos con lo que dijo Briana. Pero en este caso, yo trabajo en el área de pensiones. Entonces, yo soy como la encargada de hacer las órdenes de captura. Usted trabaja en el área de pensiones del Poder Judicial. Ajá, sí, señor. Usted sí está sujeta al principio de legalidad, pero el papá que no pagó esa pensión, no. Ok, pero entonces un oficial de la fuerza pública no puede arrestar a un señor que va por la calle simplemente porque supone que debe una pensión. Ok, eso hay que se te cortó un toque. Ahí quedaste en un oficial no puede arrestar y quedaste ahí. Siga. Ok, no puede detener a una persona solo porque supone que está debiendo la pensión alimentaria. En este caso, tiene que tener el documento para poder arrestarlo, ¿no? Y la orden, por supuesto, claro que sí. Así es, si un policía hace eso que usted dice, está violentando el principio de legalidad, porque la ley establece un procedimiento para los arrestos de ese tipo. Si ese procedimiento no se cumple de parte de la fuerza pública, es un incumplimiento del principio de legalidad, pero el papá que no pagó no está incumpliendo el principio de legalidad, está haciendo una ilegalidad, claro que sí, y por eso va para la cárcel. pero no está faltando el principio de legalidad. Y si usted me dice, mire, pero es que el papá es funcionario, es juez penal,
¿Qué me importa? No importa que sea un funcionario público, no importa. Se le está reprochando una conducta como padre. Él no es un padre público. O sea, él no es un padre de todos los hijos costarricenses. Eso sería un padre público. Él es un padre de un niño, o de 7, o de los que tenga. Pero eso es un padre que es una persona privada, ¿verdad? Entonces no puede estar sujeta al principio de legalidad, ¿verdad? Ahora, ¿a qué está sujeto él? Al principio de, ¿cuál? Mónica. Es que ahí es donde me confundo. Casi. Está sujeto al principio. ¿Ah? ¿De incumplimiento? No. Pero no, porque... autonomía. No, está... De la autonomía, y que ustedes lo están viendo en el derecho privado, espero yo. No sé qué está pasando. Todavía no lo hemos visto. Sí, jamás la Todavía no lo hemos visto. Bueno, ya están preparados, ya saben que el derecho privado se rige por el principio de la autonomía de la voluntad. Ese papá, Mónica, puede hacer lo que le venga en gana. Exacto. Lo que no puede hacer es lo que está prohibido. Y resulta que en la ley está prohibido, está prohibido, no está obligado a pagar su pensión. Entonces, ese detalle en la ley está, digamos, ya regulado. Entonces, Jay, si él falta a eso, no está faltando al principio de legalidad, está incumpliendo con la ley que le pone límites al principio de la autonomía de la voluntad, porque el principio de la autonomía de la voluntad es, usted tiene autonomía para hacer lo que le venga en gana, excepto esto. Eso es un límite al principio de la autonomía de la voluntad. Eso nos lo enseñaron en teoría del derecho, que decía que todos los particulares pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley. Eso, que no sea contraria a la moral y a las buenas costumbres. Exacto, Evelyn. Yo como soy más pachuco, digo, puede hacer lo que le Pero venga. profesor. Pero eso es un problema mío porque soy pachuco, pero usted que tuvo un profesor un poco más serio, lo vio de una manera En realidad el profesor no era tan serio, es la materia que estaba seria. Ajá. Y me la aprendí así, digamos, pero el profesor no era serio como tal. Bueno, entonces, el derecho privado... Pero profesor... el pago de pensiones es una ley especial. Tiene que pagarla aunque sea como sea. Totalmente, Marjorie, totalmente. Pero sí, él está sujeto a cumplir con esa ley, de acuerdo. Lo que el incumplimiento de esa ley no implica una falta al principio de legalidad, porque el principio de legalidad es únicamente para los funcionarios públicos. Allá. Entonces, ese papá va para la cárcel, pero tranquilo, no está incumpliendo el principio de legalidad. Claro, uno dice, bueno, pues qué consuelo, que voy para la cárcel, pero no estoy incumpliendo el principio de legalidad. Bueno, pues no es un consuelo, simplemente que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Él está haciendo, Marjorie, o está cometiendo una ilegalidad. Está faltando a la ley, está faltando a sus obligaciones y va para la cárcel. Pero eso no se llama un incumplimiento del principio de legalidad, porque el principio de legalidad solo están sujetos los funcionarios públicos. Y repito, por si queda duda, ¿qué pasa, Marjorie? Si el papá que no paga esa pensión es Mario Dinjon. Mario, ¿cómo es ese segundo nombre suyo? Porque yo no lo sé pronunciar. Se escribe Dijon, pero se pronuncia Daylon. Ah, carajo, Daylon, wow, Daylon, muy sofi se oye eso. Bueno, ¿qué pasa, Marjorie? Si Daylon, pues hasta me siento pipis, como decían, ¿verdad? Daylon. ¿Qué pasa si Daylon es el que no paga su pensión y resulta que Daylon, él es funcionario público, él trabaja en la corte? Entonces, ¿le aplica o no el principio de legalidad en el no pago de su pensión? Que sí, profesor. ¿Por qué sí? Porque él está incumpliendo. Bueno, él no paga, perdón, no le entendí muy bien. Él no paga, él es un empleado público y no paga la pensión. Ahí está incumpliendo el principio de legalidad. Porque él tiene el deber de él, de acuerdo a la ley, él debe de pagar, y sobre todo si es una ley especial, profesor, sea como sea, él tiene que pagarla, trabaje o no trabaje, él tiene que pagarla, él está obligado a pagarla.
Bien. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? ¿Puedo opinar? Sí, dale. Sí, ayúdeme. Ok, vamos a ver. Con el ejemplo del profesor con Dylon. Dylon, perdón. Dylon, es que nosotros somos demasiado mozotes para ese nombre tan Mario. Bueno, Mario. Bueno, para mi apreciación con el ejemplo del profesor. El principio de legalidad, en caso de una pensión alimentaria, se da el incumplimiento cuando el oficial de seguridad o el oficial de la fuerza pública le entregaron una orden de apremio, se encuentra a Mario y no lo arresta. Ahí el oficial está incumpliendo. ¿Por qué? Porque tiene la orden de apremio en la mano, donde le ordenaron arrestar a Mario, pero no lo hizo. Se lo topó y le dijo: "Mae, escóndase para que no lo guarden". Ese es uno. Pero en el caso de Mario, que no paga, a pesar de que es funcionario público, el no pagar la pensión alimentaria raya, digamos, la parte privada de uno. Es mi decisión pagar o no pagar, con las consecuencias legales de que eso conlleva, ¿verdad? Me van a guardar hasta que me ponga el día. Entonces, Mario tiene un incumplimiento. Él está incumpliendo por la legalidad, no por legalidad, sino por el mandato de un juez de pagar la pensión. Casi no. Alguien, parece que doña Marjorie y Luis Diego tienen posiciones entonces contrarias. ¿Alguien más quiere opinar? Lo cual está bien, siempre está bien que uno tenga posiciones contrarias, para eso estamos hoy, ¿verdad? Para eso estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Sí? ¿Profe? Sí, sí. Bueno, creo que, como decía la compañera Marjorie, creo que eso es una ley especial y la ley especial dice que está por encima de las demás. Ahí es paga o paga. Sí, ¿y qué? Digamos, sí, entonces, sí tienes razón. Él pues está incumpliendo como padre, pero no como funcionario. Entonces, ¿cuál es la posición correcta? Ese Mario que no paga su pensión, entonces está incumpliendo el principio de legalidad ¿o no? Lo cumple bajo la ley que digamos que rige esa orden, o sea, la de pensiones. Incumple la ley. ¿No me entiende? No. O no me voy a entender No, tal vez yo no soy. Tengo la idea, pero no sé cómo ordenarla. Bueno, alguien más. Profe, el principio de legalidad es, o sea, lo que he leído, ¿verdad? Es expresamente para el sector público, por eso no podría afectarlo a él, porque es una persona privada. Pero Evelyn, perdón, Mario trabaja en la Corte Suprema, en el Poder Judicial. Sí, pero sigue siendo una persona privada y ese es su trabajo y él tiene que cumplir. El principio de legalidad es su trabajo. No existen los funcionarios públicos, porque todos los funcionarios públicos son personas privadas también, entonces sí, todos somos privados. Sí, pero es que la pensión es algo externo a su trabajo. Él tiene que cumplir el principio de legalidad en las funciones de su trabajo, en lo que él tiene expresamente permitido hacer. En cuanto a una función alimentaria, eso es su vida privada y un problema de la manutención de su hijo, pero no compete a las funciones de él, es mi parecer, ¿verdad? Porque tengo entendido que el yo pienso igual que él. Es expresamente para las funciones públicas, digamos, sector público. Veo que doña Marjorie estaba pidiendo que la admitamos, ya la admití, y lamentablemente se perdió la magistral exposición de Luis Diego y de Evelyn. Buenísima. Pero bueno. Profesor, disculpe.
Perdón. Y no me funciona. Sí, Evelyn, perdón, para tener razón 100%, así tal cual es, tal como lo dijo Diego también excelentemente. Entonces, espero yo que haya quedado claro también para la compañera Marjorie y para Catherine también, ¿verdad? Que tuvimos alguna dudilla, pero bueno, entonces lo cierto es que, tal y como dijo Evelyn, digamos, bueno, es que si nos ponemos a ver que es un incumplimiento o que es una falta del principio de legalidad porque él es funcionario público, pero entonces, suave, es que esto, o sea, no podemos confundir una cosa con otra, o sea, sí, él es funcionario público y está sujeto al principio de legalidad en el ejercicio de sus funciones. Entonces, tal como lo explicó Diego, si un policía o si un oficial de la fuerza pública tiene una orden de arresto y no lo hace y le dice que se esconde, eso sí es una transgresión, una violación al principio de legalidad. Sin embargo, el hecho, Catherine, no estamos dudando que la ley de pensiones sea una ley especial, que la tengan que pagar, claro, eso está clarísimo, y la pena por no pagarlo está clarísima también, pero tal y como dijo Diego, yo que estoy sujeto a pagar una pensión, yo veré si la pago o no. ¿Es mi obligación pagarla? Sí, pero suave en toque, si yo no la pago, digamos, nadie me puede poner una pistola para que yo pague, simplemente hay una pena, ¿cuál es? Ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces, es una ley especial, sí, todo es correcto, pero yo decido si la pago o no, porque yo soy una persona autónoma también, entonces tengo el principio de la autonomía de la voluntad. Sin embargo, el principio de la autonomía de la voluntad tiene límites. ¿Cuál es el límite? Que si no la paga, va para la cárcel. Profe, a eso era lo que me refería yo, tal vez no me expliqué bien, ya le digo, o no ordené bien las ideas. Me refería a que incumple la ley de la pensión, pero no incumple él como funcionario, porque una cosa son sus funciones, o sea, una cosa es dentro de la función pública y otra cosa es a nivel personal, como usted dice, él decide si la paga o no la paga. Exacto. Pero de que incumple la ley de pensiones, pero dentro de su función pública no. Pero eso es un tema que lo verán ustedes en derecho de familia. Aquí no estamos resolviendo qué delito es o qué pena o tal, eso es un enano de otro cuento. Aquí está claro que no hay un incumplimiento del principio de legalidad por parte de Mario, porque Mario está siendo un buen funcionario, está siendo un mal padre, pero un buen funcionario. Ajá, a eso era lo que me refería ahí, Evelyn, sí, o tenía bien captada mi idea o ya lo había entendido, digamos, bueno, así. Listo. Gracias, Catherine. ¿Quién más falta de la tarea? Me parece que falta Max. Yo, profe. Ajá, Lucero, dígala. Bueno, yo digo que un principio de legalidad donde se aplica la ley es, digamos, cuando vamos a poner una denuncia, como por ejemplo por robo, y ya el OIJ te investiga y hace todas las investigaciones que tiene que hacer, entonces ahí está cumpliendo el principio de legalidad. Porque la ley los obliga a investigar. Ajá. Claro, por supuesto. Y digamos, yo digo que un principio de legalidad donde no se cumple la ley es como, digamos, cuando vamos al hospital y no nos quieren atender, digamos, nos devuelven. No un principio de legalidad donde la ley no se cumple, sino un supuesto en donde no se cumple el principio de legalidad. Ajá. Para que también vayamos utilizando los términos correctos, ¿verdad? Ajá. Dale. Y bueno, yo digo que donde no se cumple el principio de la legalidad es como cuando vamos al hospital y no nos quieren atender porque dicen que no tienen citas, entonces nos devuelven, y el derecho de el derecho de nosotros es que nos atiendan, el deber de ellos es atendernos, pero como dicen que no tienen citas, entonces no nos atienden. Bueno, sí, no, digamos, si es una emergencia, sí, pero si es un control y el hospital tiene un reglamento que es por cita, se tiene que ajustarse a las citas. Sin embargo, si es una emergencia, si usted viene con el hígado en la mano, pues hay que atenderlo. Claro, ¿quién va a sacar cita, verdad? Eso es otra cosa. Pero entonces sí, el ejemplo está correcto. ¿Quién falta? Yo. ¿Quién es yo? Así, Carolina. Evelyn. No, Evelyn. A mí, pero con esa explicación tan requete buena que usted dio,
me doy por satisfecho, pero bueno, para no coartarle su derecho a expresarse. Muchas gracias, profesor. Yo iba a hacer un principio de cumplimiento de legalidad. Cuidado, Evelyn, cuidado, porque su explicación fue tan buena que cuidado con lo que dice, porque puede bajar ese nivel. Quedó peor. No, peor no, porque fue tan buena que cuando uno llega al tope máximo, ya solo baja, porque ya no puede subir más, ¿verdad? Pero no, creo que voy a estar bien, profesor. Vea, excelente. Voy a hablar sobre un cumplimiento de principio de legalidad en el MEP. No soy educadora, pero me parece interesante esa materia. Ok, un cumplimiento sería... un incumplimiento primero. Por ejemplo, en el artículo 9 se establece que un docente tiene absolutamente prohibido promover o recoger o hacer rifas para recaudar fondos, digamos, que solamente pueden hacerlo única y exclusivamente para actividades escolares y con permisos respectivos, digamos, del director. Y ya un incumplimiento pues sería recoger dinero para beneficio de ellos, ¿verdad? Ahí, qué sé yo, el profesor, páseme 5 rojillos y lo paso en matemáticas. Digamos, a mí que me pasó, porque yo tuve una vivencia. ¿Cómo que le pasó? ¿Usted pagó los 5 rojos? No, yo me quedé. Bueno, pero fue que no los pagó. Correcto. Yo me quedé porque ese profesor, a mí me costó mucho tener mi bachiller porque mi talón de Aquiles fue matemáticas. Y entonces hubo un profesor que... leyes. Sí, correcto. No, por muchas cosas más, en realidad. Pues ese profesor, él de hecho fue despedido del MEP, ya nunca más vuelve a ser nombrado porque él incumplió el principio de legalidad y él vendió en la respuesta de un examen de bachillerato. Claro, cuando los carajillos llegaron, claro, A, B, A, C, todos se lo sabían, los carajillos volaban, pero solamente tenían respuesta los carajillos que habían pagado. Los demás, pues se quedaron. A mí la verdad que esas cosas, de cuanto a la ley, a mí yo sí les tengo mucho respeto y a mí sí me da mucho sustillo. Entonces yo no pagué, me quedé y como al año después ya pasé bachiller sin graduación, pero lo gané. Pues ese es mi ejemplo. Sí, está correcto, tal cual como lo explicaste, no tengo nada más que aportar. Carolina. Uy, profe, qué susto me dio cuando dijiste Carolina, estaba como en otras. Estaba pensando en el examen de matemáticas. Sí, profe, yo traigo un ejemplo. Justo el cuatrimestre pasado hice un trabajillo de investigación en el curso de Don Wilber sobre el caso de la UPAD. Entonces, quise traer un ejemplo, puesto que estamos en derecho público, ¿verdad? De algo enfocado meramente de hecho, sobre el gobierno. En el caso de la UPAD, la unidad presidencial, creo que era de análisis de datos, ¿verdad? De análisis de datos. Vi un montón de incumplimientos, pero voy a traer acá, digamos, a reducir dos. Uno sería que la famosa UPAD funcionó, de hecho, 4 meses antes de su creación por decreto. Eso quedó públicamente comprobado. Entonces ahí estaría el primer incumplimiento al principio de legalidad, ¿verdad? Incluso creo que es anticonstitucional. Sí, solo que para corregir ese término, cuando algo contraviene la Constitución, no se dice así, lo correcto es inconstitucional. Inconstitucional, ok, entonces. Pero entonces, claro, un órgano presidencial para cualquier cosa, en este caso para analizar datos, solo puede ser creado mediante la ley o mediante un decreto, como fue ese. Entonces, toda forma que no sea esa representa una violación al principio de legalidad. Exactamente. Ok, y la otra era, digamos, meramente en el fondo del tema, que se cumplió la ley, creo yo, de parte del gobierno,
que les corresponde velar por los intereses de todos los ciudadanos en el sentido, digamos, de que para mí estuvo bien la intención. Creo que el gobierno debería tener sí acceso a la información para la toma de decisiones, para mejorar un montón de aspectos, ¿verdad? Ellos sí creo que deberían tener acceso a cierto tipo de información. ¿Dónde se incumplió? En donde el gobierno obtuvo acceso a esta información privada, están violando, ¿verdad? Creo que era el principio o la ley que habla sobre la privacidad de datos. Creo que era la ley 8968, si no me equivoco, y donde se obtuvo el acceso a esta información sin el consentimiento del titular, que seríamos de ahí todos los costarricenses. No sé si estoy bien. Totalmente, excelente, extraordinario. Y además de eso, sin un convenio que lo aprobara. Habían dos formas. La ley determina dos formas para esa situación jurídica que es, digamos, analizar datos. Primero, la que usted dice, que es el consentimiento de los titulares. Segundo, un convenio por ejemplo, con el CINIRUVE, ¿verdad? O con el IMAS o con el Ministerio de Seguridad Pública, porque se obtuvieron también los datos de los delitos y todas las hojas de penales de las personas. Y también había otra cosa importantísima, Carolina, que ya que lo tocas, no es del curso, pero que los datos deberían de haber sido trasladados, si son para el uso de políticas públicas y todo el tema que vos mencionas, que yo comparto, deberían ser trasladados anonimizados. Exactamente. ¿Verdad? Es decir, hay 3 personas en Punta Arenas que ganan 400,000 pesos y están hasta el borde de deudas, que se llaman Anthony, Mario y Josué. Bueno, no, lo que tiene que decir es solo hay 3 personas que, ¿verdad? Digamos, tienen que ser anónimos, tienen que pasar por un proceso de anonimización, porque lo que se necesita son la data pura, el número, no el nombre. Y todo eso se pasó con los nombres, que todos estábamos hasta el cuello de deudas con Bacredomatic. Peluca parada. Creo que incluso cuando estuve haciendo esa pequeña investigación, hasta se obtuvo información de unos docentes del MEP que anduvieron paseando, ¿verdad? Supuestamente cuando estaban en huelga, incapacitados. O sea, toda esa información con nombres y apellidos se obtuvo. Entonces, pues para mí eso es una violación totalmente a este principio de legalidad por parte del gobierno, ¿verdad? Totalmente. ¿Quién falta? Max, y yo creo que nada más. Max, el ejemplo de su esposa estuvo bien, pero no vale para ambos, ¿verdad? Está bien, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, varios de los ejemplos que tienen en mente los compañeros los han tocado, pero vamos a improvisar uno así al rapidón. Suponiendo que ubiquémonos en una embarcación de guardacostas, yo voy a cargo de la misión con 4 compañeros más. Andamos en un patrullaje de rutina, vamos por el Golfo de Nicoya, vemos una embarcación realizando actividades de pesca. Ahorita que estamos en vea, procedemos a abordarla, pedimos documentos, no tiene certificado de navegabilidad, no tiene licencia de pesca. Aparte de eso, tiene el arte de pesca en el agua, y está recogiendo, tiene producto, tiene el arte en el agua. Entonces, tiene el combo completo, ¿verdad? No tiene documentos, estamos en veda y está realizando faena de pesca, tiene producto a bordo, pero resulta que la embarcación es de un hermano de un compañero. Entonces, él me dice, mira, que mi hermano, y que no sé qué, que pobrecillo, que la está pulseando. Entonces, ya yo como es el hermano y compañero me hago el loco, y le digo, bueno, está bien, recogen y se van. Entonces, ahí estamos incumpliendo. ¿Quién está incumpliendo? ¿Ellos? Nosotros, ellos están violando la ley, pero nosotros estamos incumpliendo el principio de legalidad. Tal cual, así es. Ok, gracias. Gracias, Max. Bien, vamos a presentar aquí a donde quedamos. Entonces, esos de ese bote, Max, era como los jóvenes dicen ahora, la combi completa. Exactamente. ¿Están viendo ahí la pantalla, sí?
Sí, señor. Sí. Habíamos quedado aquí habíamos quedado. Habíamos dicho entonces que, bueno... Profe, hoy duramos menos en el debate. Duramos 60 minutos. No tan menos. Yo creo que ya no vamos a dejar más tareas de estas porque me quitan. Vamos una semana tarde. Pero bueno, habíamos quedado en... Buenas, aprende bastante. Bueno, eso es la idea, ¿verdad? Habíamos quedado en las características del derecho público, ¿verdad? Ya habíamos leído estas tres primeras, ¿verdad que sí? Carolina, usted que la veo ahí. Sí, ok. Bueno, entonces vamos a pasar a la otra. Ramas del derecho público. Bueno, no quería entrar a esto sin escucharlos a ustedes primero y por eso era importante. Entonces, miren, tal y como lo dijeron ustedes, ¿qué integra o qué se encuentra dentro del derecho público? De mil cosas. Perdón. Todos a profe, se va a ahogar. Sí. Gracias, Evelyn. Gracias. Ya, yo creo que ya casi muero, ¿vio? Por ejemplo, el derecho constitucional, que es el derecho, digamos, lo que está regulado en la Constitución política, ¿verdad? Que rige, que es la norma suprema que rige todo nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y por qué eso está integrado dentro del derecho público? Dice, porque se refiere a la estructura jurídica del Estado. Entonces, acordémonos que todo lo que tenga que ver con el Estado y su estructura jurídica es una rama del derecho público, ¿verdad? Y sus relaciones con los particulares, claro, porque la Constitución, Josué, lo que hace es, digamos, normar las relaciones entre la ley y el marco legal, digamos, supra o el marco existente con los particulares, con nosotros. Contiene además una definición de los derechos individuales y sociales de los individuos. Bueno, eso es ahí como conocimiento. El derecho administrativo, que ojo, aquí hay mucha gente que confunde el derecho público con el derecho administrativo, ¿verdad? No es lo mismo. Nosotros ahorita estamos viendo derecho público y en cuatrimestres futuros ustedes verán derecho administrativo. Ojalá que conmigo también, si yo quisiera, pero no sé. Entonces, derecho administrativo es la regulación jurídica de la actividad del Estado. Ojo, ya no esa relación con los particulares, como el derecho constitucional, sino la actividad como tal, lo que el Estado hace propiamente, ¿verdad? Sus contratos, sus negocios y además y especialmente los servicios públicos, ¿verdad? Por ejemplo, el AIA cuando nos cobra el agua, el ICE cuando nos cobra la electricidad, pero todo eso es propio del derecho administrativo, lo regula el derecho administrativo. El derecho administrativo, por supuesto, es una rama del derecho público, ¿verdad? Vean que el título dice rama del DP, digamos, ahí quiere decir derecho público. No sé por qué puse el DP, tuve que haber puesto el derecho público. Pero bueno, ya ustedes saben. Derecho financiero también está dentro del derecho público. ¿Por qué? Porque el derecho financiero tiene que ver con el presupuesto. Bueno, Josué trabaja en el Ministerio de Seguridad, que necesita hacer un presupuesto, mandarlo a la asamblea, que se lo aprueben para que le paguen su salario. Bueno, eso es una actividad del Estado que se regula mediante el derecho financiero y que se refiere a los recursos y a los gastos del Estado, ¿verdad? A los gastos, a los costos, a los gastos corrientes, a los gastos de capital, a todo lo que tenga que ver con el financiamiento, ¿verdad? Con el derecho financiero del Estado. También el derecho tributario, porque cuando pagamos tributos, cuando pagamos una tasa, por ejemplo, hay diferentes tipos de tributos, de tasas, de contribuciones especiales. Una de ellas, digamos, el timbre. Un timbre que uno paga en el Banco de Costa Rica, un timbre de 15 colones, que es una completa y total sin sentido, ¿verdad? Uno tiene que ir a hacer una fila al banco a pagar una hoja, un voucher, que el voucher vale como 7 colones y está pagando un timbre de 10 colones, por favor. Bueno, ese timbre, digamos, es una contribución especial que es parte del derecho tributario. También se pagan tributos, no sé, en el supermercado donde el chino, que sí pagan impuestos, ¿verdad? Ya quedó claro, donde los chinos que pagan sus impuestos, si usted le compra una bolsa de
detergente, digamos, bueno, eso viene grabado con el IVA a un monto particular y todo eso, usted está pagando tributos que los impuso el gobierno, ¿verdad? Bajo una ley aprobada en la Asamblea, y eso está integrado dentro del derecho público. ¿Por qué? Porque los tributos son reserva de ley. Es decir, el principio de reserva de ley significa que es algo que solo se puede modificar, extinguir, crear o nacer mediante una ley, nada más. Bueno, los tributos son reserva de ley. El derecho penal. ¿Por qué, Josué? ¿Por qué el derecho penal pertenece, o por qué el derecho penal, digamos, está integrado dentro del derecho público? Porque el derecho penal se encuentra integrado dentro... No, la pregunta correcta es, ¿por qué el derecho penal es una rama del derecho público? Debido a que el órgano, los órganos encargados de velar y hacer cumplir las leyes, de imponerlas, impartirlas, así como los castigos, son de orden público. ¿Y cómo se llaman esos órganos? Se llama tribunales de justicia. Exacto. Bueno, sería el tribunal de justicia en ese caso. Jueces, Poder Judicial, tribunales de justicia, exactamente, eso, así es. El derecho procesal, bueno, ¿quién fue la que me dijo un ejemplo de esto? Ay, qué mala memoria. Alguien me dijo ahorita un ejemplo de que si el juez... creo que fue Catherine, sí, estoy seguro, fue Catherine Guevara. Catherine dijo que si que el cumplimiento del principio de legalidad de un juez era que imponerle una pena luego de un juicio, porque la ley establece que hay que hacer un juicio, hay que hacer una audiencia, y hay que llevar pruebas, hay que llevar un abogado defensor y un alegato. Bueno, todo eso es el proceso. El nombre de eso es el derecho procesal, ¿verdad? Bueno, todo ese derecho procesal, Catherine, que yo espero en Dios que me esté escuchando, ¿verdad? Bueno, excelente. Todo ese derecho proceso, todo ese proceso que está normado y está regulado y que no se puede inventar nada, se llama derecho procesal penal, o derecho procesal civil, o derecho procesal tributario, Ok, ese derecho procesal es una rama del derecho público, porque todo ese proceso es de orden de acatamiento público para los jueces, para las jurisdicciones, y digamos, va en la misma mano o de la mano de lo que dijo Josué. El derecho internacional público es muy sencillo, porque se refiere a las relaciones entre los diferentes estados. Claro, las relaciones, por ejemplo, ¿cuál podría ser, Evelyn, una relación del estado con otro estado, un negocio que nuestro estado haya hecho con otro, que usted recuerde, alguno? Evelyn Tapia Álvarez. Sí, señor. Sí, la pregunta que le hicimos. Ay, no lo escuché, profesor, lo siento. Es que tuve que llamarle la atención a uno de mis hijos que estaba haciendo algo incorrecto. Perdón, o sea que siempre estoy atento a su clase, profesor. Solo fue 2 segundos justamente cuando usted habló. No se preocupe, son coincidencias. Usted, Catherine, que tiene la mano levantada. Profe, el convenio entre universidades. ¿Y dónde está lo internacional? De una universidad, digamos, cuando vienen de intercambio o demás, que tienen convenio, digamos, que se valida una carrera de aquí a allá cuando tienen... No, eso no pertenece al, digamos, que se valida una carrera, no, porque la universidad no está haciendo un convenio, lo que está determinando es cuáles universidades reconoce, públicas o privadas. Ahora, si el Estado interviene en... ¿Los procesos migratorios también, o el asilo político que se le da a otra gente, digamos, que viene de diferentes países? ¿Y cuál es el convenio internacional? Si el trámite del asilo político es individual para cada persona, y más bien al otro estado ni se le dice, porque si se da cuenta que ese man está aquí, se lo llevan. Lo extraditan. ¿Cuál es el convenio entre los estados? Entre un estado y otro estado. No hay ahí. Iván. Extradición. Bueno, la extradición sí, pero no estábamos hablando de eso. La extradición sí es un convenio. Por ejemplo, también. Un momento, estaba Iván, un toque.
el ejemplo que tenía, bueno, no sé cuál de las dos administraciones pasadas fue la que lo firmó o la que tuvo ese convenio, pero el convenio que había de cooperación de Costa Rica y Cuba. Exacto, para materia educativa. Que el gobierno actual quiere romper con ese convenio, ¿verdad? No sé si ya lo rompió, pero sí ese convenio, de hecho se llama así Convenio de Cooperación Costa Rica y Cuba. Exacto, eso así de sencillo. Eso es una relación internacional entre dos estados, el estado cubano y el estado costarricense, y evidentemente es una rama del derecho público porque es una relación del estado. Por supuesto que tiene que ser una rama del derecho público. Bien, dice... ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy presentando? Sí, Carolina. Correcto, profe. Sí, se ve. Se ve, profesor. Sí, se ve. Gracias. Profesor, disculpe, voy a conectarme otra vez con la computadora por si me voy a iniciar ahí nuevamente. Es que se me había apagado. Excelente. Entonces, abajo dice, derecho público en sentido estricto es conocido, o sea, el derecho público cuando actúa en sentido estricto y en sentido, digamos, de orden más cerrado, es conocido como el derecho administrativo, que es ya propiamente ese desglose que la administración hace de sus contratos, de sus negocios, de tal. Bueno, ahora lo vamos a ver también más adelante. Bueno, más adelante no, ya seguía el derecho administrativo. Qué casualidad. El Estado está obligado a satisfacer, bueno, el derecho administrativo entonces es el Estado que se obliga a satisfacer las necesidades colectivas de la sociedad y está formado por tres poderes, los cuales no son independientes entre sí, sino más bien interdependientes. Sí, eso yo, bueno, no soy quien para estar en desacuerdo, ¿verdad? Claro, los poderes tienen independencia, sí, eso sí está claro. Tienen independencia, pero no son independientes entre sí, es que no pueden ser independientes entre sí. ¿Por qué no pueden ser independientes entre sí, Carolina? ¿Qué se te ocurre? Creo que uno complementa al otro, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que es el segundo poder que tenés ahí, hace una ley, no sé, la crea. Y depende, por ejemplo, del el poder judicial para que esa ley se cumpla, ¿verdad? O para que esa ley sea, para velar que esa ley se cumpla. Eso es lo que se me ocurre. Uno depende del otro o uno complementa al otro. Totalmente, así es, exactamente. Por eso son interdependientes, porque a pesar de que tienen independencia y al Poder Judicial le vale un comino las leyes o no tiene ninguna injerencia en decirle al Poder Legislativo cuáles leyes apruebe o no, eso es independencia del Poder Legislativo que aprueba las leyes que les dé la gana, ¿verdad? Pero ya una vez que sea ley y que esté convertida en ley de la República, el Poder Judicial, le guste la ley o no le guste, tiene que velar por su cumplimiento. Por eso son interdependientes, dependen uno del otro para su actuación, pero claro, con independencia, eso está claro, ¿verdad? Iván, ¿ibas a opinar algo? No, perdón, fue que no había bajado la mano. Entonces, la otra parte, se define como una parte del derecho público, entonces el derecho administrativo, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo, se define como una parte del derecho público que regula la estructura y funcionamiento de la administración y el ejercicio de la función administrativa. Ojo, ¿verdad? Esto, a ver, en el examen yo no les voy a preguntar qué es el derecho administrativo, nos vamos a poner a aplicarlo y por eso es necesario que para que lo apliquemos y para que sepamos qué es y qué hace y todo, tengamos claro el concepto. Entonces, ojo, se define como una parte del derecho público que regula la estructura y funcionamiento de la administración y el ejercicio de la función administrativa. Abarca también entonces a toda la función administrativa, como ejemplo, la función pública, los contratos administrativos del MOP, digamos que contrata 100 carros bueno, del MOP no, el que contrata más carros es Josué y su jefe, que es el ministro de Seguridad, que compra carros para patrullas. Bueno, eso es un contrato. La responsabilidad del Estado, que el Estado tiene que ser responsable por sus actos, ¿verdad? Por los actos en funcionamiento normal y anormal, eso lo vamos a ver
Luego, el dominio público, bueno, todo esto es parte del derecho administrativo. El derecho administrativo también es entonces el conjunto de reglas, la ley, o conjunto de reglas, no conjunto de leyes, ¿verdad? Una cosa es el conjunto de leyes, las leyes son únicamente las que están escritas en el marco normativo, que vamos como por la 10.200 o 10.300, por ahí vamos. Creo que ese es el número, 10.300 leyes, imagínense cuántas leyes hay, ¿verdad? Pero las reglas son las leyes administrativas y los principios generales del derecho público. Hay una cosa que se llaman principios generales del derecho público, ya los veremos, que también están... Yo lo sé, profe, yo lo sé, los principios generales. Bueno, los principios generales del derecho, no específicamente del derecho público. Ajá, ¿cuáles son? Es que eso lo recuerdo de la clase de teoría del derecho, que eran los principios generales, ¿verdad? No públicos, me equivoqué, ¿verdad? Pero eran los principios generales que había que unos que decían primero en tiempo, primero en derecho. El que puede lo más, puede lo menos y nadie puede sacar provecho de su propio dolo. Toda persona es inocente hasta que una sentencia firme y una condenatoria diga lo contrario. Y nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Muy bien, eso está excelente, pero lo que está excelente es la introducción que usted dio, que esos son principios generales, no del derecho público. Sí, son generales, son generales. ¿Y por qué son generales, Evelyn? Porque aplican tanto para el derecho público como para el derecho privado. Por eso son generales. Bueno, vamos a ver. Fue ahí en teoría del derecho, entonces fue muy general. Claro, es un curso general, exactamente. Este es un curso específico. Estos principios entonces interpretan y complementan las normas y reglas jurisprudenciales. Ya todos tenemos claro qué es la jurisprudencia, ¿verdad? Si alguien no lo tiene claro, me avisa y lo conversamos también. Los definidores del derecho y obligaciones de la administración, es decir, el gobierno y el aparato administrativo. Eso ya me parece etapa superada. El derecho administrativo es un derecho estatutario. Ojo con esto, ahí lo que explicó Evelyn en cuando estábamos viendo lo de las tareas, sobre el caso que preguntó Marjorie. Ya voy mejorando con la memoria. Vean, este grupo, este y el otro, o sea, los de este cuatrimestre, que además son los mismos del cuatrimestre pasado, digo, pero estos grupos son bonitos, pero hay algo que no me gustan de estos dos grupos, es que son demasiado grandes. Digamos, o sea, a mí me encantan ustedes y la paso muy bien con ambos grupos. El otro grupo también es muy tuanis. Además que ya no son químicamente puros, porque los que eran el grupo 1 en el cuatrimestre pasado se combinaron con el grupo 2 y todo, y ahora es un revoltijo. Ya no hay químicamente puro nadie del grupo 1 y del grupo 2. Pero, no, profe, pero aquí este es el grupo 2, pero solo hay 3 del grupo 1, nada más. O sea, pero hay 3. Catherine y Marjorie. Pero hay 3, ¿ves? Ya. Antes no había ninguno. Ahora pero este me gusta más, este grupo me gusta más, profe. A mí me gustan ambos y son muy bonitos, pero lo que no me gusta es que somos muy grandes. Entonces, a mí me gustaría más escucharlos más, pero imagínense que yo les doy un espacio de participación a cada uno y se nos va 1 hora. Entonces, por eso es algo que en este curso yo extraño y que no lo puedo hacer con ustedes, que sí lo hice el cuatrimestre, digamos, tras anterior, que éramos 8, 7 alumnos y yo. Entonces fue más rico, digamos, había más riqueza en la discusión, entonces eran unos pleitos, digamos, pleitos bonitos, ¿verdad? De criterios y tal. Pero aquí, si se arma un pleito de algo, nos da 1 hora, entonces yo digo, mejor no peleamos nada, porque toda la lección se va a las 2 horas. Sí, entonces es algo que no me gusta de estos dos grupos. Yo me gustaría más que fueran 4. De ustedes 2 sacar 4 grupos, aunque impliquen más tiempo, pero sería mejor para atendernos también de una manera más personalizada. Entonces, lamento mucho no poder hacerlo. Lo intento, ¿verdad? Lo intento, pero no es lo mismo. Lo que les decía es que el derecho administrativo es un derecho. Bueno, lo que les decía, no, a mí no me hagan caso.
La ley establece esto, ¿verdad? Y la doctrina, yo no, yo solo estoy repitiendo. El derecho administrativo es un derecho estatutario. ¿Qué significa estatutario? Alguien que me lo diga. En cuanto se dirige a la regulación de singulares especies de sujetos que se agrupan en la administración. Es decir, regula un tipo especial de personas jurídicas que son las administraciones públicas. Si alguien sabe qué es estatutario, bueno. Para mí el término estatutario es como los orígenes. Digamos que tiene su, sí, podría llevar la palabra origen, pero de esta forma, que tiene su origen en el estatuto, ¿verdad? Y además la última parte es lo más importante. Ojo, esto bien importante, ya les digo, en la pregunta que realizó Marjorie sobre el caso de Mario, que era que si el incumplimiento de él como padre estaba violentando el principio de legalidad, eso era, ya. Entonces, no, ¿por qué? Porque el derecho administrativo y el derecho público es estatutario. ¿Por qué? Porque se dirige a la regulación, es decir, regula o norma o sujeta o somete, ¿verdad?, a especies singular o a especies de sujetos singulares, es decir, muy particulares, a sujetos muy particulares que se agrupan en la administración. ¿Cómo se llaman esos sujetos, esas especies singulares de sujetos a los que somete el derecho estatutario? No, esta sí está fácil, esta sí la tienen que saber. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo se llaman las especies singulares de sujetos a las que el derecho administrativo regula y que por eso se llama derecho estatutario? ¿No son las normas, profesor? No. Éticas y jurídicas. No, lo que andamos buscando es el nombre de un sujeto. Es decir, el nombre de un sujeto, pues el nombre de un sujeto puede ser Anthony, pero aquí buscamos el nombre no de un sujeto, sino de varios o muchos sujetos, ¿verdad? De muchos sujetos. Servidores públicos, ¿no? Los funcionarios públicos, exactamente. Entonces, el derecho administrativo es un derecho estatutario porque, ojo, lean ahí ese punto 4. Ojo, se dirige, el derecho administrativo se dirige, y esto, claro, lo que dice ahí es complicar esto, porque ustedes ya lo saben, pero yo se lo pregunto con palabras complejas y ya ustedes creen que no lo saben, pero sí lo saben, porque si yo les digo, ¿a quién regula el derecho público? Ustedes me contestan, a los funcionarios públicos, pero también tenemos que aprender las palabras técnicas, ¿verdad? Yo no les quiero complicar, ¿verdad? Pero dice, ojo, para que entendamos y vayamos entrenando esa capacidad de leer e interpretar un texto jurídico, ¿verdad? Ojo, se dirige a la regulación, o sea, el derecho administrativo es estatutario, ¿por qué? Porque se dirige o se aplica a regular, es decir, a someter o a mandar, ¿verdad?, a especies de sujetos muy singulares, a unas especies de sujetos que tienen una particularidad. Bueno, ¿cuál es esa particularidad? Ojo, a singulares especies de sujetos que se agrupan en la administración. La particularidad de esos sujetos que son singulares, que son especiales, es que se regulan en la administración. Y dice, es decir, regula un tipo especial de personas jurídicas, que son las administraciones públicas y que están integradas por los funcionarios públicos, que son esos sujetos que regula el derecho administrativo. Entonces, si yo les pregunto, ¿por qué el derecho administrativo es estatutario? Bueno, porque dependen de un estatuto. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos dependemos, aquí habemos varios, dependemos de la norma, de una ley o de un reglamento, a eso le vamos a llamar un estatuto, para nuestro funcionamiento. O sea, no podemos hacer lo que queramos, sino que para saber qué podemos hacer, hay que ir a la ley y revisar qué cosas podemos hacer, y solo así ya sabemos qué podemos hacer. Entonces,
es estatutario porque lo rige un estatuto y principalmente porque se dirige a regular únicamente a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Por eso dije que con esto se contestaba la pregunta de Marjorie y de Mario, porque a pesar de que Mario es funcionario público, el hecho de pagar pensión y de ser papá no tiene nada que ver con sus funciones como funcionario público, valga la redundancia. Ahora, la administración pública, alguien que me lo lea ahí, que tenga facilidad, no sé, creo que Josué está con una computadora. Me puede leer si gusta. Sí, el artículo, no, pero que me lea el artículo 1 de la Ley General de la Administración Pública. Bueno, yo creo que Josué lo tiene ahí abierto mejor, porque esa computadora es muy lenta. Por eso dije, Josué, que yo creo que él sí lo tiene ahí. Listo, el artículo 1. El artículo 1. Vamos a ver. Dice el artículo 1 de la Ley General. De la Ley General, ¿verdad? De la Administración Pública. Correcto. Dice, artículo 1, la administración pública estará constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado. Ya Iván, entonces mejor lo hubiera leído de ahí. Yo no estaba consciente de que estaba completo el artículo ahí. Perdón. Bueno, sí, ese es el artículo 1 de la Ley General de la Administración Pública, ¿verdad? A ver, vamos a entrar en otro tema que se llama, ya vimos el derecho público, ya vimos las ramas del derecho público, ya vimos un poquito de lo que trata el derecho administrativo, que es como la parte más gruesa o más sustantiva del derecho público, y ahora vamos a ver qué es la administración pública. Bueno, está definida en el artículo 1 que dice, está constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado. ¿Por qué tienen capacidad de derecho? ¿Por qué tienen capacidad de derecho público y privado? Ya lo vamos a ver aquí en la capacidad jurídica de la administración. Entonces no lo vamos a ahondar todavía. Ahora, no solo hay entes, más adelante, espero yo que nos dé tiempo de ver la diferencia entre un ente y un órgano. Hay diferencias, ¿verdad? Pero digamos, todos pertenecen al aparato público, ¿verdad? Y cada uno tiene personalidad jurídica distinta, es decir, cada uno es, ojo esto, es una persona jurídica distinta, con una personería jurídica distinta y con una cédula jurídica distinta, pero todos pertenecen al Estado costarricense. Por eso son la administración pública. Ahora bien, la administración se entiende como todos los órganos públicos actuando en función administrativa y no únicamente los órganos administrativos. Hay órganos administrativos, por ejemplo, una junta de educación, una tal, pero la administración no solo es eso, sino también, digamos, el poder ejecutivo como tal, como un todo, que es la organización o donde están todos los ministros y toda la regulación jurídica del Estado. Bueno, eso es la administración pública, y la Junta de Educación también es un tipo de órgano administrativo que le llamamos también administración pública. Esto es, a ver, un poco más conceptual, un poco más magistral. Si tuvieran alguna duda, ustedes me detienen inmediatamente, pero me parece a mí que esto con que ustedes lo tengan ahí, yo se los explique un poquitito. Evidentemente ustedes van a tener esta diapositiva, no se preocupen, y ustedes lo pueden ir repasando ahí en el momento que gusten. Ahora, la personalidad jurídica del Estado. El Estado tiene una personalidad jurídica porque es una persona. Yo tengo una personalidad, yo no tengo una personalidad jurídica, tengo una capacidad jurídica, no podemos confundir eso. Yo tengo una personalidad física, yo soy una persona física, no soy una persona jurídica, ¿verdad? Para el derecho administrativo, la administración pública es una persona jurídica. Significa esto que la administración pública, como persona, es un sujeto de derecho que emana declaraciones de voluntad. Claro, porque una persona, nosotros como persona física emanamos declaraciones de voluntad. ¿Cuál puede ser una declaración de voluntad? Bueno, comerse una hamburguesa o comerse un perro caliente. Eso es una declaración de voluntad que hace la persona física. Usted se come lo que a usted le venga en gana, ¿verdad? Entonces, una declaración de voluntad de una administración pública es decidir a quién contrata para que... decidir a cuál funcionario contrata, a cuál juez contrata, a cuál oficial de seguridad contrata. Bueno,
Celebrar contratos también. Cuando se firma una relación laboral entre un oficial de fuerza pública, un docente del ministerio y el Estado, bueno, ahí se está celebrando un contrato también. También es titular de patrimonio. ¿Por qué es titular de patrimonio? Porque, bueno, el MEP tiene a su nombre también muchos terrenos. Eso es un patrimonio, ¿verdad? Eso es un bien inmueble que entra como parte del patrimonio del Ministerio de Educación Pública como persona jurídica, pero perteneciente entonces al Estado costarricense. Es titular de patrimonio, es responsable, ojo, la administración es responsable, no significa, no confundamos aquí en derecho, es que el derecho le gusta, a los abogados les gusta complicar todo. Vean, los abogados todo lo complican, todo lo hacen ver más complicado. Yo espero no estar haciendo eso. Si estoy haciendo eso, me paran. Pero yo quisiera que fuéramos abogados que facilitan las cosas, que facilitan, que son pragmáticos, no que complicamos todo. Vean uno cuando dice esa palabrilla, es responsable. Bueno, uno puede decir, sí, es responsable porque llega a tiempo a algún lugar, o por ejemplo con la discrecionalidad, que se nos confundió con discreción. No, es otra cosa. Aquí el responsable es que tiene que responsabilizarse por sus actos. Tiene ahí una cosa que se llama responsabilidad de la administración pública, que por ejemplo, no sé, el típico caso, ¿verdad? Operan a alguien de la pierna, ¿verdad? Qué sé yo, el fémur, de no sé qué varas, y resulta que le dejan ¿cómo se llama, Josué, eso? ¿Usted qué sabe de eso? ¿Un qué? Un pin. No estaba pensando en un pin, estaba pensando en un elemento de operar. Un bisturí, profesor. Un bisturí, eso, es que un bisturí, le dan un bisturí ahí, digamos, un caso extremo, ha pasado, ¿verdad? Y entonces resulta que la persona dijo, uno que se da cuenta que tiene un bisturí, ¿verdad? Y le duele hasta los 3 años, ¿verdad? Bueno, usted puede interponer un contencioso administrativo para demandar al Estado costarricense en la figura del hospital Monseñor Sanabria, digamos, porque le dejaron un bisturí dentro de su pierna y eso usted debe comprobar que le lesionó tal y tal cosa y que le ocasionó ciertos problemas. Bueno, eso es que el Estado es responsable, que el Estado tiene que responsabilizarse por los daños que causen sus funcionarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Estado, claro, es una personalidad jurídica, pero ojo, el Estado no actúa solo, actúan sus funcionarios y el Estado tiene que ser responsable por los actos de sus funcionarios. Y eso es, Josué, eso es por una conducta anormal del Estado. Porque, vamos, es totalmente anormal dejarle un bisturí dentro de la pierna de una persona. Pero hay conductas normales que generan una afectación a una persona y el Estado tiene que hacerse responsable e indemnizar los daños que se le ocasionen a una persona por un funcionamiento normal. Imagínense que el Estado es tan responsable, o sea, no que es responsable que llega a tiempo, sino que tiene que ser responsable en sus actuaciones, que incluso, Mario, cuando actúa, cuando lo hace todo bien, lo hace todo correcto, cumple con la ley, cumple con el principio de legalidad, pero si eso ocasiona un daño, aunque lo haya hecho bien, tiene que indemnizar también. Vamos a ver más adelante. Bueno, habrá un curso en Derecho Administrativo, que esto es adictivo. Cuando uno, o para mí, ¿verdad? Esperaría yo que para ustedes, cuando conversemos sobre la responsabilidad del Estado costarricense, sea igual de adictivo. Cuando uno se pone a estudiar en qué casos es responsable, en qué todo, y cuando nos ponemos a ver, que será en Administrativo 2, creo yo, o 3, nos pongamos a ver la teoría del daño y que tiene que tener un daño y cómo es el daño moral objetivo y el daño moral subjetivo y el chance frustrado, que por ejemplo, como un paréntesis para motivarlos también, porque somos seres humanos y al final pues esto genera pues motivación para continuar. Por ejemplo, un niño
un niño que se lesione y que se compruebe que estaba en la fuerza, en el alto rendimiento de la U15 del PFC y metía 1.500 goles en cada partido y todo, ese niño le cayó el marco de una escuela encima jugando porque ese marco estaba mal armado, tal. Entonces el Estado incluso tiene que indemnizar el chance frustrado que tuvo ese niño de que tenía en potencia de convertirse en el nuevo Keylor Navas. Bueno, Keylor Navas no mete goles, digamos, en el nuevo Karim Benzema. Bueno, entonces, todo esto, uno dice, hasta que Mario, hay que entenderlo, ya, digamos, el Madrid ya gobierna. Entonces, ¿hasta qué punto? Uno dice, vamos a ver luego hasta qué punto la cobija se estira y el Estado tiene que llegar hasta puntos que uno dice, bueno, yo nunca me imaginé que el Estado tenga que indemnizar cosas de este tipo. Bueno, esa teoría del Estado y del daño la veremos luego también. ¿Es justiciable? Bueno, ¿por qué es justiciable? Porque es sujeto de que le hagan justicia, ¿verdad? Porque el Estado costarricense no es todopoderoso que nadie se le puede enfrentar. Entonces, alguien dijo por ahí, creo que fue en este curso, la clase pasada hablaron de las expropiaciones, ¿verdad? Uno dice, bueno, pero es que si el Estado, no fue aquí. Bueno, pero bueno, lo voy a decir. Fue Marcela en el otro grupo. Entonces, por ejemplo, si el Estado demuestra que necesita la propiedad de Iván para pasar por ahí una carretera, o para hacer un aeropuerto, o para hacer tal, uno evidentemente, digamos, hay poco que hacer, porque si el Estado lo justifica y lo determina de una manera correcta, pues hay poco que hacer, pero uno tiene la capacidad de demostrar que el Estado se está equivocando y que esa propiedad no es la que necesita, sino la que le conviene más según sus intereses es no la de Iván, sino la de Evelyn. Entonces quítesela a Evelyn, ¿verdad? Bueno, eso es que el Estado es justiciable, que no es, a pesar de que es superior, tiene potestad de imperio, tiene fuerza de coaccionar, tiene fuerza coercitiva, tiene subordinación, todo lo que ya vimos, también está sujeto al Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial puede hacer una sentencia o condenar al Estado a que pague una indemnización o a que se haga cargo de un daño que produjo. Por eso es justiciable. Todas estas características, digamos, son importantes para que entendamos el Estado como una persona. La personificación de la administración pública es el dato primario y necesario del derecho administrativo. Bueno, eso es ahí mera información. Capacidad jurídica, mire, ahí jurídica tiene que tener tilde y no tiene. Si alguien hace eso en una exposición y le falta una tilde, tiene 2 puntos menos. Yo no, porque no me están calificando hoy, pero no diga eso de las tildes, porque yo le voy a escribir caballo con K de Camila. Porque entonces, si alguien hace eso, que hice yo, esa caballaria, que no ya el Estado ya tiene 2 puntos menos en su presentación. La capacidad jurídica de la administración, ¿qué significa? Bueno, ojo, la capacidad del Estado y de los demás entes públicos es doble. El Estado tiene una capacidad doble. Primero, una capacidad pública y segundo, una capacidad privada. Pero dice, pero suave, es que la cosa se va enredando, porque usted me dijo que el derecho privado era lo que regulaba a las personas privadas y que el derecho privado no tiene nada que ver con el Estado y que el derecho privado es Mario siendo un padre de familia con su hijo y no en sus funciones como juez, ¿verdad? No, suave un toque. El Estado también tiene una capacidad pública y privada. ¿Qué significa eso? Que pueden adquirir derechos y contraer obligaciones de acuerdo con el derecho público. Esta es la capacidad pública. ¿Cuál es la capacidad pública? Que es titular de la potestad de imperio, que realiza actos de mando, ¿verdad? Los miles actos de mando que vimos en la segunda clase, donde ustedes trajeron ejemplos de la potestad de imperio, de los privilegios que el Estado tiene, y aquí les pongo otros. Por ejemplo, cobrar tributos, ¿verdad? Eso es una potestad de imperio, eso es un privilegio, eso es un mandato, porque nos obligan a cumplir con el impuesto, que si no lo cumplimos nos coaccionan a pagarlo con un castigo. Eso ya está claro, ¿verdad? Esa es la capacidad pública del Estado costarricense, ¿verdad? O digamos, la capacidad jurídica
de tipo pública de la administración, de la administración pública. Eso es medio cacofónico, medio suena como mal, pero es correcto. Entonces, ojo, la capacidad jurídica de la administración. La administración tiene una capacidad jurídica que se divide en dos: capacidad jurídica pública y la capacidad jurídica privada. La capacidad jurídica pública es esto: la potestad de imperio, los privilegios, cobrar tributos. Y la capacidad privada, que es otra cosa, ¿verdad?, es entonces relacionada con las materias que son ramas del derecho privado. Vean que yo les dije materias que son ramas del derecho público, les dije tributario, constitucional, penal, ¿qué más? Les dije procesal, les dije administrativo, todo eso, pero no les dije nunca laboral, ni civil, ni comercial, porque esas materias son ramas del derecho privado, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando decimos que la capacidad del Estado es doble, una pública, por todo esto que ya dijimos, y la otra privada, porque es que el Estado también tiene que hacer contratos que se rijan por la parte privada. Por ejemplo, la apertura de una cuenta corriente. Digamos que el Estado, qué sé yo, ¿qué te pongo? El INCOP vaya al Bacredomatic y pida que le abran una cuenta para tener ahí sus ahorros y poner un certificado a plazo fijo y tener un rendimiento como lo hace Iván, que en las cuentas tiene que tener como 10 millones ahí ganando intereses, me imagino yo, ¿verdad? Y Carolina también, los dos tienen que tener ahí un montón de plata. Entonces eso es una capacidad de derecho privado que el Estado también puede hacer. Entonces el hecho de que sea público no significa que no pueda meterse o digamos, contraer obligaciones que las rige el derecho privado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el derecho laboral, cuando a Mario lo contratan en el Poder Judicial y tiene un problema laboral, claro, hay temas muy puntuales que sí, bueno, es que para explicar esto ya me metí en un problema porque tengo que explicar un montón de otras cosas. Digamos, vimos las jurisdicciones, ¿verdad? Ya sabemos qué es el término jurisdicción. Hay una jurisdicción en el juzgado de familia, una jurisdicción en el juzgado penal, que si usted tiene un problema de pensiones, usted no va a ir al juzgado civil. Al juzgado civil va si vendió el carro y no se lo pagaron, ¿verdad? Pero al juzgado de familia va si el marido no le paga una pensión, ¿verdad? Entonces, hay una jurisdicción que se llama contencioso, que se llama el tribunal contencioso, el tribunal o el juzgado contencioso administrativo. Ojo, para que se preparen, cada uno, bueno, no, todavía nos quedan 10 minutos, cada uno va a tener que hacer un trabajo de investigación de una administración pública, para que vayan pensando, no es todavía, pero a mí me gustaría que, por ejemplo, los que son funcionarios públicos nos expongan sobre su administración, es decir, que Josué nos hable sobre la PCD, ¿verdad? Que Marjorie nos hable sobre el MEP, que ¿quién más es funcionario aquí? Bueno, entonces los que no sean funcionarios van a tener que investigar también sobre una administración pública y explicarnos todo el funcionamiento, ¿verdad? Entonces vayan pensando, no sé si para la otra clase, pero en el momento que se los pida, que yo les daría la potestad de que ustedes me sugieran sobre qué administración pública quieren trabajar. De repente uno tiene afinidades. Claro, no se pueden repetir, ¿verdad? Evidentemente. Pero lo que sí se puede es que sean en grupos de... A mí no me gustan los trabajos grupales. Lo que pasa es que ustedes son tantos que es imposible hacer un trabajo individual, ¿verdad? Entonces va a tener que ser como en grupos de 3 o como lo hicimos el cuatro pasado. Exposiciones de 5 minutos. No más de 5 minutos, porque aquí no tenemos tiempo para escuchar, o sea, para desarrollarnos tanto. Bueno, eso era como un comercial ahí para que se vayan preparando y vayan pensando con qué tienen afinidad en la administración pública. Por ejemplo, no creo que nadie tenga afinidad con el MOP, es lo más ineficiente que hay, ¿verdad? Uno dice, ¿quién va a tener afinidad con el MOP? ¿Verdad? Pero permiso, bueno. Profe, permiso. Carlos, ¿usted trabaja en el MOP? No, en el Ministerio de Justicia y Paz. Qué susto. Yo, como imprudente, siempre hablando mal de los del MOP, pensé que Carlos iba a decir, ¿qué es la vara si yo trabajo en el MOP?
No, pero Rato, y él tiene un buen cumplimiento de funciones, no se puede generalizar. No. Hay funcionarios buenísimos y han llegado, y ministros buenísimos y todo. Pero digamos, es una administración muy complicada, Evelyn, muy, muy difícil. Que incluso para los funcionarios buenos, la burocracia del MOP es tan difícil que los buenos les cuesta ser buenos. Y terminan renunciando. Sí, o digamos, perdiendo esa batalla, porque es difícil. Bueno, Carlos, dígame. ¿Y como para cuándo serían esos trabajos? No se preocupen, no se preocupen. Lo que quiero es que vayan pensando en qué tienen afinidad, qué les gustaría estudiar dentro de la administración pública. En una clase yo les voy a pedir que me digan, y en esa clase yo les digo para cuándo, para dentro de 15 días. No hay que irse estresando, pero sí pensando en qué les gustaría trabajar. Por ejemplo, Iván. ¿Cómo se les puede? Iván, cara al Ministerio de Justicia y Paz, ¿verdad? Administración de ese ministerio. Más bien, yo dije, me encantaría que cada uno haga en donde trabaja para que se le facilite. Eso es lo que yo quiero. Por ejemplo, Iván, si a mí me pusieran a elegir, yo elegiría a la asamblea, evidentemente, ¿verdad? Porque uno tiene esas afinidades, ¿verdad? Entonces lo que quiero es que cada uno se pregunte qué afinidad tiene en la administración pública y pueda trabajar en eso. Bueno, vamos a terminar con la parte, no con la parte privada de la administración pública, porque la administración pública no es privada en nada. Tiene capacidad jurídica para ejercer contratos privados y para ejercer potestades de índole privada, eso sí, pero no es privada. Entonces, la capacidad pública ya la vimos, y la capacidad privada, por ejemplo, cuando a Mario, que lo nombran en el juzgado de pensiones, ¿verdad? Él, y por eso fue que hice todo ese comercial, hay algunas excepciones que si él tiene un problema laboral, él puede interponer un contencioso administrativo, que es la jurisdicción que conoce todo lo del derecho administrativo. Todos los problemas que usted tenga con el Estado, ¿verdad? Usted los interpone una demanda ante la jurisdicción que se llama el juzgado contencioso administrativo. Entonces, algunas cosas laborales de Mario, que es funcionario público, se conocen en el contencioso administrativo, porque toda ley tiene sus excepciones. Sin embargo, la mayoría, por ejemplo, horas extras que no le pagan, eso no lo conoce el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Lo conoce quién? El Ministerio del Trabajo. La idea es por ahí. El juzgado laboral. No laboral, bro. Porque el Ministerio de Trabajo es el ente rector en materia de trabajo, pero no tiene capacidad para juzgar a nadie, ningún ministerio, ¿verdad? Entonces, claro, lo que quería era que pensáramos en lo laboral, que fue en lo que vos pensaste. Un tecnicismo que estuvo mal, pero claro, eso se conoce en el juzgado de lo laboral, ¿verdad? Entonces, por eso el Estado tiene esa capacidad privada también, porque celebra contratos, porque abre cuentas corrientes, porque vende cosas. ¿Qué vende cosas? No sé, por ejemplo, tengo un primo que hacen ahí en el ICE una subastan 20 carros en el ICE, que no le ponen precio, y usted pone precio. Entonces viene un sobre sellado y es una ganga, es un negocio que es buenísimo, porque compran carros que valen como 7 millones, pero digamos, si sobre ese carro llegaron solo 2 ofertas, una de 2 millones y otra de 3 millones, se le adjudica a la más alta, punto. Y compró un carro usted que vale 7 millones en 3 millones, porque lo que quieren es venderlo todo y es para facilitar ese proceso. Pero digamos, es un contrato de venta de un mueble, ¿verdad? De un bien mueble. El carro es un bien mueble, eso ustedes ya lo verán en el derecho privado. El vehículo es un bien mueble, y que el Estado, a través de la persona jurídica que se llama Instituto Costarricense de Electricidad, vende ese bien mueble. Ese contrato de venta, claro, lo regula el derecho público porque es el Estado quien está haciendo, pero es una capacidad privada del Estado, porque está vendiendo un bien. Eso no es una capacidad pública, porque no está vendiéndole a todo mundo, no lo está regalando, no está haciendo un servicio, está haciendo un contrato con una sola persona, que es Mario Hernández, punto. Eso es un contrato, eso es una capacidad privada de la administración pública, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, aquí estaba el ejemplo, yo mismo puse un Profe, yo tengo otro ejemplo.
Y una duda. Que vi en un documento que subiste a la plataforma, de hecho, sobre este tema, creo que hablaba sobre la doble concepción del Estado o la doble capacidad, creo que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo creen? Creo, entonces tengo idea que voy por ahí, ¿verdad? Ajá. Ok, decía que, por ejemplo, en un asunto tan privado como un testamento, creo que nos hablaba de eso el documento, a la hora de realizar un testamento, ¿verdad? Cuando uno se va a morir, de ahí uno puede dejarle los 4 tilichos que tiene, bueno, que uno quiera. Cuando se va a morir y cuando no se va a morir. Y cuando no también. Es algo muy privado, diría yo. Sin embargo, nos hablaba que no sé si eso está regulado por el derecho civil, ¿verdad? Está en el Código Civil. Ahí es donde tengo la duda. Porque dice, usted puede dejarle, qué sé yo, lo que usted quiera, a quien usted quiera y de la forma que usted quiera lo reparte. Pero, por ejemplo, a la hora de seguir ciertas normas, como por ejemplo, creo que para uno hacer un testamento tiene que poner 2 testigos. Esa parte está regulada por el Estado, es decir, está como quien dice, metiendo las narices en un asunto privado que uno diría no le corresponde, ¿verdad? Pero creo que es que eso está en el Código Civil y el Código Civil regula el derecho privado, pero es ayúdame. ¿Cómo se dice? Es un... Ve al punto 6. Punto 6, derecho procesal. Trata de la organización de los tribunales y de las actuaciones de los jueces, las partes y los terceros. Eso que usted dice es el derecho procesal. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que delimitar el proceso que van a seguir las partes para hacer un convenio de derecho privado. Exactamente, así sea, eso te iba a decir, así sea en el ámbito meramente privado. Claro, ¿y por qué? Porque si a usted no le pagaron... Profe, una duda. ¿Podríamos decir que el Código Civil está regulado por el derecho procesal? No, digamos, sí, el Código Civil es el Código Civil, esa parte. Ahora, el juicio que se lleva en el juzgado civil, en donde probablemente tiene mucho peso las normas que están en el Código Civil, el juicio que se lleva en ese juzgado, ese juicio está normado por el derecho procesal. Porque en el Código Procesal Civil, ¿verdad? Hay un Código Civil y un Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil es el que te dice todo el proceso que se tiene que llevar para los problemas que te genere el Código Civil. No que te genere el Código Civil, que te genere el aparato civil. Ese proceso está normado por el derecho público en su rama que se llama el derecho procesal. Derecho procesal, ok, ya te entendí. Por eso a mí me quedó la duda en ese ejemplo que te digo que leí en ese documento que subiste, porque o sea, yo diría, ¿por qué si yo voy a hacer un testamento tengo que poner necesariamente 2 testigos? O sea, ¿a mí quién me obliga, verdad? Pero ya viendo esto, toda esta explicación que has hecho, y ya me quedó claro, ya lo entendí. Bien. Por eso uno dice, Jay, no solo es, bueno, no hemos hablado de ningún documento de eso, pero no solo es ponerle esos documentos y que se los lean, es venir aquí, desmenuzarlos, hablarlos, conversarlos, entenderlos y digerirlos, ¿verdad? Eso es lo que se trata. Por ejemplo, vemos esas 2 funciones o 2 capacidades del Estado costarricense, la pública y la privada, en la Asamblea. Ahí abajo dice, la Asamblea tiene su función legislativa, hacer leyes. Prohibir el maltrato animal. Eso es su función legislativa. Pero también tiene que nombrar funcionarios, que eso lo hace en su función en su función privada, ¿verdad? Que es nombrar funcionarios, comprar gasolina, porque no hay gasolineras del Estado. Si hubieran gasolineras del Estado, pero las gasolineras son de UNO o de la JSM o de Delta, qué sé yo, son privadas. Realizar procedimientos disciplinarios, porque se va a analizar la conducta de alguien, a ver qué pasó. Eso es una capacidad privada. No significa que la capacidad privada está regulada por el derecho privado, está regulada en el derecho público, pero es una capacidad distinta.
¿verdad? Porque estamos normando o tratando temas diferentes. Las características de la administración pública, bueno, estas, digamos, ustedes se las pueden leer ahí, yo creo que todas las hemos tocado, las voy a leer así muy rápido. Personifica, ojo, las características de la administración pública, no del Estado, ¿verdad? La administración pública personifica el poder del Estado, es decir, lo hace persona y lo demuestra como tal. Asume el cumplimiento de los fines del Estado en orden a la pronta y eficaz satisfacción del interés general. La administración pública tiene que decir, bueno, es que a mí es la que me toca cumplir con lo que el Estado promete o con lo que el Estado tiene que hacer para que a ustedes, usuarios, contribuyentes o administrados, les llegue bien los servicios o las cosas que esperan de mí como Estado. Ese es el interés general, ¿verdad? Dispone para ello de potestades para su actuación, ya vimos cuáles eran, las de imperio, las de coacción, las de eso ya lo tenemos claro. Ojo, crea, modifica o extingue derechos por su sola voluntad mediante actos unilaterales, es decir, la administración pública no necesita que nadie le ayude para crear o modificar o extinguir derechos por actos unilaterales. Recordemos que los actos unilaterales son los que, ay Dios mío, ya son las 7:54, ya no deberíamos estar hablando. Los dejo, que léanse por favor. Bueno, ¿cómo van a leerse estas características si no tienen esta diapositiva, verdad? Imposible. Pongan presente ahí en el chat, porque esto queda ahí, y yo, bueno, lo que hago es que le tomo un pantallazo, porque nunca reviso la grabación. Eso, como dijo César, yo no sé en dónde cae esto. Dios sabrá dónde están estas grabaciones. Nada más pongan ahí presente y nos vamos, y voy a... Profe, pero ponemos presente y luego se elimina el chat cuando usted cierra la clase. Yo les tomo un pantallazo. Aquí estoy. Bueno, profe. Profe, pero verá que usted este link es el link de la plataforma, digamos, el que le da la UTN. Sí. Ok, entonces tiene que decirle a los maes de cómputo, profe, que la clase tiene que ir a la nube. Ya lo tomé, Evelyn. Ya, ahora, la clase se puede ir, el chat se elimina, pero yo lo tengo. Entonces, no van a decir quién faltó o no. De hecho, viera que el otro profesor, don Wilber, todas las clases que él nos da, las sube a la semana. O sea, entonces uno, mira, ¿de qué habla don Wilber? Y él habla 2 horas increíblemente, parece un robot, no capara, el profe es una teja y todo, pero es un robot. Pero toda la clase la graba, entonces ¿Cómo se hace para agarró? ese link? No sé, profe, pregúntele, pero ese señor es un máster con eso. Tremendo, vieras. Con eso sube la clase, sube videos, sube PowerPoint, sube todo. Pero claro. Pero es la gente de la plataforma, es la gente del servicio de la universidad, profe, la plataforma. Debería darme clases. Él ayuda muy bien a sensibilizarse con la plataforma. Con ese profesor. ¿Por usted qué? no quiere recibir clases con ese profesor. ¿Por qué? Sí, claro. Él ayuda. Ya lo dijo el compañero, ese profesor es como un robot, o sea, en esa clase nosotros no hablamos. No, él ayuda a sensibilizarse con la plataforma. Yo necesito esa sensibilización. Profe, él dice... Sí, así profe, le dice, ¿cierto? Usted no lo conoce, él es don Wilber Flores, es liberiano o santacruceño, un señor moreno. Profe, el rojo es una eminencia con lo que sabe, puede saber lo que usted quiera y un poco más. Entonces, a él lo que se le olvida tal vez es que no todos estamos a ese nivel. Entonces él agarra y comienza a explicar, profe, y uno lo que se le hace, uno cuando terminó de explicar, ¿usted ha visto un transmayo de atunero enredado? Uno termina así, no sabe por dónde, uno no sabe ni por dónde comenzar ni nada. No quisiera hablar mal de compañeros profesores, pero digamos, lo que me preocupa es, ¿tienen dudas sobre lo que hemos visto hasta aquí? No, con usted no, profe. Con usted, con usted vamos interactuando con él.